del español actual, primero tenemos que hacer un breve recorrido iniciando con el latín. El latín era hablado en un pueblo de agricultores llamado Latio, ubicado en la península itálica entre los griegos y los etruscos. Estos últimos se extinguieron en el siglo I después de Cristo y dejaron una gran huella en el español, como los sufijos na, tales como cadena, persona, cisterna, linterna y otros. Además transmitieron el alfabeto griego a los romanos. Por otro lado, los griegos también ejercieron gran influencia, dejando en mayor medida términos referidos a la cultura como idea, música, poesía, filosofía, tragedia y muchos más. La expansión romana inicia en el siglo III a.C. y junto con la expansión del latín, una de las épocas más tranquilas y prósperas gracias a buenos gobiernos, se logra la Pax Romana en el siglo II después de Cristo. Para entonces el griego y el latín eran lenguas conocidas por hombres cultos y les permitía una buena comunicación. El latín de entonces era universal. En el siglo III después de Cristo se inicia la decadencia del Imperio Romano con los invasores bárbaros, pues las fronteras eran vulnerables para facilitar su entrada. En 312 Constantino reconoce el cristianismo como religión oficial y con esto vinieron cambios lingüísticos, puesto que el latín se convirtió en la lengua de la iglesia. Los visigodos eran vistos como los vándalos que habían quedado en la península ibérica y junto con francos, alemanes y demás invasiones acabaron con el imperio romano, que trajo como consecuencia la ruptura de la unidad del latín. Con Carlomagno se restablece el imperio romano de Occidente, de ahí el renacimiento del latín como lengua de la enseñanza. Por tal motivo, Carlomagno hizo poner en práctica la enseñanza del latín de Vulgata, y aparecen las lenguas escritas. El latín vulgar hablado por el pueblo había evolucionado tanto que el latín culto no era entendido por aquellos, lo que da inicio a las lenguas romances, cuya evolución fue continuada desde el inicio de su separación del latín. Pero para hablar de lenguas romances, primero tenemos que mencionar las lenguas protorromances, que son derivadas del latín. No son latín, pero son las primeras diferentes del latín. Además, son la primera versión de las romances. El español es originario de la mezcla del español mozárabe con el romance castellano. En la España prerromana habitaron unos pueblos que a lo largo del tiempo dejaron aportes, tanto culturales como lingüísticos. Los íberos aportan las escrituras que inventaron figuras y esculturas, tales como la Dama de Elche. Los fenicios en 1100 a.C. fundaron Gadir. Los vascos aportaron vocablos como alud, angula, arrabio, cencerro, chaparro, izquierdo, muñeca, entre otros. Por otro lado, los celtas dejan topónimos como Coimbra, Sigüenza, Segovia y otros más. Los visigodos, expulsados de Tolosa por los francos, invadieron la península y sacaron a los vándalos al África, que dio lugar a que los visigodos establecieran su capital en Toledo, bajo el rey godo Ataulfo, quien unificó la Hispania cristiana. Los visigodos dejan aportes en pocas palabras como guerra, guardia, guardar, espía, riqueza, botín, ganar, ropa, etc. Mientras ese era el aporte visigodo, los árabes desembarcaron en 711 comandados por Tarik, quien derrotó a Rodrigo en la batalla de Guadalete. En 718 Hispania estaba sometida por los árabes. En el siglo XI y XII el califato se dividió en reinos llamados taifas. El aporte de los árabes fue grande, pues fueron ellos difusores de la cultura griega. Introdujeron el sistema numérico que pronto reemplazó el sistema romano. Además, la agricultura, 4000 arabismos introdujeron además el artículo alto. Sentó las bases de las matemáticas inventando el álgebra. Se introdujo el papel, algodón, el arroz, la caña de azúcar y la palmera. Edificaciones como las mezquitas de Córdoba, el Palacio de Medina y el Gran Alcázar. Escritores influyentes como el judío Maimónides, doctor conciliador de la filosofía helénica y el judaísmo y recapitulador del Talmud. Talmud quiere decir las leyes judías. Averroes fue el árabe que introdujo a Aristóteles a Europa. Fue el primero que pensó en una doble verdad religiosa y revelada y la verdad científica. En el siglo IX se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela, que era un lugar de peregrinación, lo cual trajo cambios lingüísticos. En el siglo XI y XII, monjes y abadías introdujeron al español
palabras del francés, provenzal y catalán. Es curioso pensar que la palabra español sea un provenzalismo. La España musulmana y la Reconquista. El dominio de los visigodos duró hasta el año 711, cuando un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y venció al ejército visigodo en la batalla de Guadalete cerca de Cádiz. Rodrigo, el último rey godo, fue derrotado y en unos 4 años terminarían los musulmanes por dominar casi toda la península, convirtiéndose esta en un emirato o provincia del imperio musulmán llamada Al-Ándalus. Los siglos VIII y XI significarían un creciente poderío musulmán, a pesar de que se forman núcleos de resistencia al norte de la península. Los territorios conquistados se van arabizando y se independizan políticamente del imperio norteafricano. En el siglo X, Abdelrahman III convierte al-Ándalus en califato independiente, con independencia religiosa, siendo una época de gran prosperidad cultural, gracias a las innovaciones en las ciencias y en las letras y la especial atención que dedicaron al desarrollo de las ciudades. Sin embargo, la decadencia llegó en el siglo XI, cuando comenzaron las pugnas entre las distintas familias reales musulmanas y el califato se desmembró. El movimiento de reconquista se hizo cada vez más fuerte. La primera derrota la tendrían los musulmanes en Asturias, de mano del rey Pelayo en el año 722. A partir de aquí, sobre todo tras la decadencia de los reinos musulmanes, se dan las victorias de los reinos del norte, que fueron avanzando hacia el sur hasta dominar por completo la península. En el siglo XIV, los musulmanes españoles solo poseían el reino de Granada, que mantuvieron hasta finales del siglo XV, cuando los reyes católicos se incorporaron a la corona de Castilla. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, en 1469, herederos de los dos reinos más importantes del norte, cambió definitivamente el rumbo de la Reconquista. Así, tras la última derrota en 1492, en que Granada se incorpora a España, se inicia un nuevo capítulo en la historia, la unificación de todo el territorio español bajo una única corona y una única religión, la católica. El descubrimiento de América. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en 1451. Fue hijo de tejedores. En su juventud trabajó en la navegación mercante por el mar Mediterráneo. El 17 de abril de 1492 obtuvo la capitulación de Santa Fe por los reyes católicos en Granada, los cuales recogen los acuerdos obtenidos para la expedición a las Indias. Su primer viaje fue el 3 de agosto de 1492. Navega hacia el oeste, cruza el Atlántico y cree llegar a Zipango, Japón, pero llega a Guanajaní, Cuba y Santo Domingo. La expedición fracasa desde el punto de vista económico. A su vuelta, una tormenta lo obliga a entrar a Lisboa, donde escribe su célebre carta del descubrimiento. Su segundo viaje. Entretanto, Colón, que había sido recibido triunfantemente en Barcelona por los reyes católicos, realizaba su segundo viaje en 1493 y 1496, en el que descubrió el archipiélago de las Pequeñas Antillas, Puerto Rico y Jamaica. A más de circunnavegar en buena parte por Cuba y realizar una fundación que fue la Isabela en la Española, y el fuerte Navidad, el cual había sido destruido por los indígenas. El 30 de mayo de 1498 parte de Sanlúcar de Barrameda con 6 naves tomando el camino del sur. El 31 de julio llegó a la isla de Trinidad. De allí pasó a las costas de Venezuela y finalmente, al atravesar el estrecho de Boca de Sierpes, llega a la península de Paria. Allí se encontró con indios adornados de perlas y con un paisaje exuberante, y tal como lo revelan las cartas que enviaba a los reyes, Colón pensó que había descubierto el paraíso terrenal. Cuarto viaje. Realizó un cuarto viaje en 1502, pero se le prohibió expresamente tocar la española. En esta ocasión descubrió Colón la costa de América Central entre Honduras y Panamá. Sin embargo, Colón, que murió 2 años después de su regreso, nunca llegó a sospechar que las tierras que él había descubierto no tenían que ver nada con Asia. Así fue como, gracias a Colón, los europeos aprendieron que había otro continente, al que llamaron 2 años después América, y así comenzó la comunicación e intercambio entre los habitantes de América.
continuaremos hablando de otros aportes indígenas al español, como la lengua franca, que es una variante lingüística usada por los pueblos de una región muy extensa para desarrollar contacto con otros pueblos. Las características de esta lengua son las propias del denominado pidgin. Entonces podemos encontrar en México la lengua franca, que fue la náhuatl, y de esta recibimos, por ejemplo, achiote, aguacate, ajolote, azteca, cacahuate, cacao, camote, chacho, chile, chocolate, comal, coyote, guate, cipilote y muchos más. Otro aporte importante es el de África. La corona autorizó al principio del siglo XVI hasta finales del siglo XIX la exportación de africanos como raza esclava traída para reforzar la mano de obra y la fuerza laboral. Estos esclavos formaron núcleos palenqueros, es decir, poblaciones de esclavos que se lograron escapar. Uno de los palenques más importantes es el palenque de San Basilio, los cuales tenían una lengua criolla y nos dejaron aportes como escobio, que es amigo, subuso, secreto, iyamba, jefe, mangua, dinero, abatsi entaune, que es mal, rayo te parta, entre otros. Por último hablaremos de los anglicismos, los cuales nos han dejado mucho vocabulario como bar, bistec, polardo, boxear, kaki, cheque, chequear, closet, cóctel, cóctel, comité, vaquero, drenar, snoop, angle, líder, entre otros. Y así terminamos la historia del español, la segunda lengua más hablada en el mundo, oficial en 19 países de América, en Europa y en Guinea Ecuatorial.